Probablemente hayan leído en Así Prensa que el obispo de Alajuela, en Costa Rica, Monseñor Víguez, decidió suspender a un sacerdote porque este sacerdote estaba celebrando la, entre comillas, misa tradicional, ¿no? La misa que el Papa ha pedido que se restrinja dramáticamente a través de un motu proprio, ¿no? Pero comencemos con la historia desde el principio. Y la historia es esta. A 3 días después de la publicación del motu proprio, en la que el Papa Francisco pide que los obispos utilicen la prudencia para restringir, limitar, ver en qué condiciones se puede seguir celebrando la misa que se conoce como la misa tradicional en latín, o el misal de Juan XXIII, tiene varios nombres, ¿no? Algunos le llaman la misa tridentina porque en su forma, digamos, fundamental, fue confirmada, no creada, porque ya tenía siglos de uso, sino que fue confirmada como la celebración de la Santa Misa como parte de la reforma en respuesta a la revuelta protestante, ¿no? Pero este término, la misa tridentina, no es exacto porque desde Trento, desde el Concilio de Trento, la misa tuvo varios cambios, el último de ellos en el misal que aprobó el Papa Juan XXIII. Entonces, digamos, esa es la misa que se celebra en la forma tradicional ahora, ¿no? Pero vamos a llamarle la misa tradicional en latín. A los 3 días de este motu proprio, los obispos costarricenses decidieron en conferencia episcopal publicar un documento diciendo que la misa en la forma tradicional era innecesaria en todo el territorio de Costa Rica y en consecuencia quedaba suprimida. No había ninguna razón para que se celebre en ninguna de las diócesis. Desde el punto de vista canónico, hermanos, esta decisión es una decisión problemática. ¿Por qué? Porque las conferencias episcopales no tienen potestad sobre las diócesis, ¿no? En consecuencia, una decisión de una conferencia episcopal no tiene potestad pastoral, porque los sucesores de los apóstoles son los obispos. La conferencia episcopal es importante porque es una forma colegiada para ponerse de acuerdo y para que la iglesia sea armónica en un país, en una región, etc., ¿no? Pero no tiene potestad pastoral. Entonces, las normas que da la conferencia episcopal son normas que tienen un carácter indicativo, o sea, sería bueno ir en esta dirección, encontramos que es muy importante ir en esta dirección, etc. Por supuesto, he escuchado el argumento que tiene valía, que tiene valor, de que, mira, si han sido todos los obispos en consenso que han tomado esa decisión, de alguna manera ese anuncio de la conferencia episcopal es un anuncio que equivale también a un anuncio de cada uno de los obispos individuales, porque ha sido una decisión por consenso tomado por todos. Y es una conferencia episcopal relativamente pequeña, en consecuencia la decisión se aplica. Sí, yo no creo que ese es el punto de pelea, ¿no? El punto de contención, yo creo que para resolver ese tema, cada obispo en su propia diócesis debería decir: este pronunciamiento de la conferencia episcopal se aplica en mi diócesis, ¿no? Y si alguno se sintió presionado a actuar con el resto de los obispos, se puede abstener y en consecuencia permitir que la misa tradicional en latín se siga celebrando en su diócesis, ¿no? De hecho, una decisión así en blanco, total, repentina, a 3 días del documento,
cuando hay obispos que todavía tienen comisiones estudiando cómo aplicar el texto, no habla del mejor juicio pastoral. No quiero hacer juicio de los obispos de Costa Rica, pero sí veo un problema con Monseñor Bartolomé Víguez. ¿Por qué? Porque Monseñor Bartolomé Víguez en Alajuela tenía un grupo pequeño pero importante, perseverante, que se reunía bajo el nombre de Summorum Pontificum, ¿no? El motu propio del Papa Benedicto XVI, que precisamente liberalizó la celebración de la misa tradicional en latín, ¿no? Entonces, este grupo dialogó con el obispo. El obispo dijo, para ver si se podía hacer una excepción para ellos, que está contemplado en el motu propio del Papa, ¿no? El obispo puede juiciosamente hacer excepciones, dar permisos, etc., ¿no? Pero el obispo Víguez dijo no se celebra, no, simplemente no pueden celebrar la misa tradicional en latín. ¿Qué cosa sucedió? Que el sacerdote que le celebraba la misa tradicional en latín les dijo, miren, vamos a obedecer al pastor, y está muy bien, eso es lo que corresponde, ¿no? Yo no aliento a nadie a la rebeldía contra su obispo, ¿no? Con el obispo se puede dialogar, ellos ya dialogaron, el obispo decidió en contra, están en la diócesis, así que hay que obedecer. Y eso es lo que les dijo el sacerdote que le celebraran la misa. Pero este sacerdote les propuso lo siguiente, miren, ¿qué les parece si para mantener, digamos, el sentido de lo sagrado que estas personas se encuentran en la celebración en latín, en la misa tradicional en latín, la mantenemos de alguna forma haciendo lo siguiente? Celebramos la misa del Novus Ordo, o sea, la misa en la que todos participamos, ¿no? Y la celebramos con estas dos variables, o sea, celebramos el misal de Pablo VI, el misal del Concilio Vaticano II, el que celebramos la gran mayoría de católicos en América Latina todos los domingos, todos los días que vamos a misa, ¿ok? El mismo misal, solo que lo celebramos como permiten las normas, ¿no? Lo vamos a celebrar en latín y ad orientem, ¿no? ¿Qué cosa significa ad orientem? Que el sacerdote está con el pueblo mirando a Cristo y al altar y al Santísimo Sacramento, lo que vulgarmente se llama de espaldas al pueblo, ¿no? Que en realidad es de cara a Dios y tiene su sentido, tiene una cierta continuidad. Por si acaso, yo no voy a una misa celebrada Novus Ordo en inglés, de cara al pueblo, o sea, no me molesta, al contrario, me gusta cuando el sacerdote celebra ad orientem, especialmente en la iglesia donde voy, donde el sacerdote celebra Novus Ordo ad orientem, pero es muy bonito, lo veo más recogido, pero es mi sensibilidad litúrgica. Yo sé que hay distintas sensibilidades litúrgicas al respecto. Pero este sacerdote no estaba desobedeciendo en nada. Estaba siguiendo lo que la iglesia establece, celebrando la misa in Novus Ordo. Pero resulta que el sacerdote ha sido suspendido por 6 meses, alejado de la parroquia, mandado a su casa familiar, prometido que lo van a mandar a Ciudad de México, creo, a un instituto cuya página web estuve observando que ofrece, digamos, terapia psicológica y espiritual, incluyendo yoga, ¿no? A pesar de que es un instituto católico. Y el obispo ha dicho que lo va a mandar ahí por haberlo desobedecido. O sea, el obispo cree que la misa Novus Ordo, celebrada ad orientem y en latín, es igual que la misa tradicional en latín, que es la misma cosa. Y no lo son. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? Un caso dramático de ignorancia, ¿no? Y lo lamento por el obispo, el Monseñor Bartolomé Víguez, cuando Costa Rica
el presidente traicionó lo que había prometido y legalizó el mal llamado matrimonio homosexual, el obispo Víguez fue el único en reaccionar en Facebook aplaudiendo la decisión, diciendo que el amor es el amor, que, o sea, que quienes sean que están involucrados en una relación de amor, Dios los ama igual, etc. Y tuvo que retirar ese video porque simplemente iba en contra de las enseñanzas de la Iglesia. ¿Eso qué cosa quiere decir? ¿Que Monseñor Víguez es un hereje, es alguien que... No, primero yo soy un laico cualquiera, no me corresponde a mí juzgarlo, pero es obvio que Monseñor Víguez ha demostrado que no tenía el mejor conocimiento sobre la teología y sobre la antropología, y que alguien le indicó que lo que estaba diciendo, que lo que estaba aplaudiendo, iba directamente en contra de la doctrina de la Iglesia. Entonces decidió quitar ese post en Facebook y lamentablemente ese video sigue dando vueltas. Alguien lo bajó y ahí está y ustedes lo pueden ver. Entonces, ¿por qué digo esto? Es porque es muy probable que acá estemos hablando de un caso donde fundamentalmente tenemos una gran ignorancia sobre la teología y sobre la liturgia, ¿no? ¿Y por qué he querido llamar a este punto de vista Costa Rica y la urgencia de católicos integrales? Porque yo estoy convencido, hermanos, esa es una opinión personal, pero ustedes conocerán esa frase que dice: cada pueblo tiene los gobernantes que se merece, ¿no? Yo no sé si es una frase justa, ¿no? Pero a medida que me voy volviendo viejo y voy viendo lo que pasa, me encuentro con que cada vez parece más cierta esa frase. No será justa, pero es cierta, ¿no? Y en consecuencia, si nosotros tenemos un obispo que no sabe distinguir entre el Vetus Ordo o la misa tradicional en latín, el misal de Juan 23, del Novus Ordo, del misal de Pablo VI post Concilio Vaticano II, aunque se celebre como está permitido por las normas litúrgicas, ad orientem y en latín, que no sabe distinguir la una de la otra, eso es nuestra culpa, hermanos, es nuestra culpa. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos siendo un pueblo ignorante. No somos católicos integrales que sabemos cómo se debe celebrar la misa. Y aquellos que me escuchan desde hace años, recordarán una anécdota que yo he repetido varias veces. Pasó hace muchísimos años, ¿no? Entonces la he citado más de una vez como emblema del tipo de participación que nosotros tenemos cuando vamos a misa. Y era un sacerdote, amigo mío, que estaba celebrando la misa y el monitor, o sea, el que dirige, ¿no?, las lecturas, anuncia lo que vienen, anuncia los cantos, etcétera, desde el ambón lateral en el altar, ¿no?, se equivocó al momento del santo, ¿no?, y en vez de cantar el santo, cantó el Gloria, comenzó a cantar el Gloria, que ya había cantado, ¿no?, porque el Gloria viene mucho antes del santo, ¿no? Nosotros sabemos que el santo ya es en la liturgia de la Eucaristía, el otro es en la liturgia de la palabra. Entonces, él comienza a cantar santo y toda la gente, comienza a cantar gloria y toda la gente gloria se arranca a cantar, ¿no? Entonces el sacerdote para enérgicamente: silencio, silencio, silencio. Y la gente, bueno, se desconcierta, se cae y le dice: ¿se dan cuenta de lo que están cantando? O sea, el monitor, y claro, vergüenza para el monitor, pobrecito, pero así es la vida, pues, ¿no? Cometes un error que se haga evidente, ¿no? El monitor le dice: el monitor se ha equivocado y en vez de cantar el santo, ha cantado el Gloria, que ya lo hemos cantado. Y aquí a nadie le importa, todo el mundo comienza a cantar el Gloria, nadie sabe que lo que corresponde es el santo. ¿Ustedes están prestando atención a lo que están cantando?
Entonces, obviamente, él, se enojó, ¿no? Pero él, básicamente, este sacerdote estaba describiendo la actitud con que la mayoría de nosotros va a misa, ¿no? Voy ahí a escuchar, a cumplir con el deber dominical y el Señor esté con ustedes y con su espíritu. ¿Cuántas veces cuando hay una lectura, normalmente alguna lectura de las partes finales de las cartas de San Pablo, por ejemplo, o sea, normalmente la segunda lectura dominical, ¿cuántas veces ustedes han visto que cuando el lector lee un pasaje de San Pablo, ¿no?, que dice, y es Dios por los siglos de los siglos, amén? O sea, esa es la lectura, ¿no? Pero la gente escucha por los siglos de los siglos y todo el mundo dice, amén. ¿Por qué dicen amén? Porque somos unos periquitos, somos unos loros. O sea, ya estamos entrenados que cuando digan por los siglos de los siglos, amén, ¿no? Y resulta que es parte de la lectura. Si estuviera prestando atención a la lectura, entonces sabría que es una doxología, que ahí está terminando, ¿no?, la lectura, y que lo que me corresponde a mí es escuchar, y cuando me digan palabra de Dios, yo respondo, te alabamos, Señor, porque estoy prestando atención, porque es el sacramento de salvación, porque es la Santa Misa. Pero si los católicos somos esos borregos que no sabemos lo que estamos haciendo, ¿no?, entonces, que sea lo que sea, pues. Que sea lo que sea. Nuestros obispos dicen lo que quiere decir, no tienen formación teológica, no saben diferenciar una misa no sordo de vetus sordo. Eso es lo que nos merecemos, pues. Porque nuestros obispos han surgido de entre nosotros, de nuestro pueblo, de nuestras familias. Entonces, tendremos muchas devociones, muchas imágenes bonitas en la casa, pero no sabemos nada de la iglesia. No sabemos cómo se integra con nuestra vida. Y entonces por eso es que las sociedades seculares nos están pasando por encima como quieran, ¿no? Cuando tienen mujeres que son piadosas, participantes de los grupos del Rosario, pero votan por candidatos que legalizan el aborto porque les va a vender el pan un poquito más barato, ¿no? O sea, donde simplemente el norte y el sur, o sea, la orientación de sus vidas no está conformada por su fe, sino que la fe es simplemente una tradición que tiene un lugar similar al de ser de este club de lectores del libro, hincha de tal equipo de fútbol, y donde incluso soy más fanático del equipo de fútbol que de defender mi fe o de practicarla. Entonces, tenemos lo que nos merecemos, ¿no? Y si algo va a cambiar, no solamente en Alajuela y en Costa Rica, sino en cualquiera de nuestros países, va a ser si nosotros comenzamos a formar católicos integrales. Si nosotros nos volvemos personas cuyas opciones fundamentales están marcadas por nuestra fe y la formación de nuestros descendientes, de nuestros hijos, de nuestros nietos, están marcados por eso mismo. Entonces, cuando un hijo viene y dice, papi, yo no tengo los tenis, no tengo las zapatillas de deportes que tienen mis amigos que son de tal marca, entonces el papá, que es católico, en vez de decir, voy a correr, le voy a comprar esas zapatillas de esa marca para que él no se avergüence, le diga, hijo, esas cosas son absurdas. Te voy a comprar las zapatillas que te funcionen y que podamos pagar. Pero esas cosas no te deben preocupar. Y si ustedes piensan que eso es irreal, no lo es, porque tengo la bendición de conocer numerosas familias en distintas partes del mundo, ¿no? Las conozco en Argentina, que piensan así y que actúan así. Las conozco en Chile, las conozco en Perú, las conozco en Ecuador, las conozco en Colombia, las conozco en Centroamérica, las conozco en México y las conozco en Estados Unidos. Acá, para mencionar los países que en este momento me vienen en cabeza, donde tengo familias, amigas que actúan así.
Y seremos una minoría, pues, pero seremos una minoría creíble porque no nos dejamos llevar por la ignorancia o la mediocridad. Que tengas un buen día.